Cuando el último rey carolingio, Luis V, murió en 987 después de un breve reinado, dejó una sucesión incierta. Entre los diferentes magnates del reino, Hugo Capeto tenía un amplio apoyo. Su aceptación se vio facilitada por su comportamiento modesto anterior. Con el fallecimiento de anteriores reyes carolingios, desistió de ocupar el trono en favor de otro pretendiente carolingio. Por lo tanto, Hugo se convirtió en rey a la muerte de Luis. Solo unas pocas figuras políticamente significativas se opusieron a la elección de Hugo en 987, como el conde de Vermondois y Carlos de la Baja Lorena. Balduino IV, conde de Flandes, apoyó el ascenso de Hugo y los condes de Blois y Anjou eran vasallos y partidarios de los robertianos, por lo que aceptaron sin reparos a Hugo como rey. El nombre de la nueva dinastía, Capeto, puede haber venido de chapet, la palabra para una capa o manto monástico, asociado con los robertianos como abades laicos. Poco se sabe sobre Hugo Capeto como individuo simplemente porque las fuentes contemporáneas son escasas y por esta razón se le ha menospreciado a menudo. La mayoría de las referencias medievales posteriores a Hugo eran críticas para con él. Por este motivo, muchos de los logros de Hugo Capeto como rey han sido generalmente menospreciados. En 987 solo hubo una oposición moderada, pero no todo el mundo se sintió cómodo con su ascenso al trono. Hubo cierto apoyo a las pretensiones de Carlos de la Baja Lorena, a pesar de las reservas sobre su carácter. Carlos era el único candidato carolingio superviviente al trono franco-occidental, pero sus acciones pasadas, como apoyar a Otón II en su enfrentamiento con su hermano Lotario, le habían ganado muchos enemigos y pocos amigos. El primer esfuerzo hostil de Carlos fue avanzar sobre la ciudad de Lon, donde tenía cierto apoyo. Carlos se acercó a ella con cautela en 988, pero sus aliados en la ciudad lo dejaron entrar. Los intentos de Hugo de recuperar la ciudad fallaron. Entonces Hugo intentó atraerse a Carlos, nombrando a su sobrino Arnulfo como nuevo arzobispo de Reims, pero la medida era arriesgada y fracasó. Arnulfo pronto traicionó su juramento y la elección del rey salió mal. Arnulfo dejó entrar a Carlos en Reims por la noche. Carlos era ahora señor de Reims, Lon y Soissons, y la posición de Hugo estaba muy debilitada. Ahora, Carlos contó con el apoyo de varias figuras importantes de Francia, como Herberto, conde de Troyes y Odón I de Blois. El área de control de Carlos aumentó y amenazó a Hugo. Sin embargo, Adalberón, obispo de Lon, traiciona a Carlos, lo hizo prisionero junto a Arnulfo y los entregó a Hugo. Se cree que Carlos falleció en prisión en 991. Pero la lucha con Odón continuó. Hugo, en alianza con Fulconerra, luchó otra guerra de 3 años con Odón, pero el conflicto terminó cuando Odón murió el 12 de marzo de 996. Solo unos meses más tarde, el 24 de octubre de 996, a la edad de 55 años, también fallecería Hugo Capeto, siendo sucedido por su hijo, Roberto el Piadoso. Roberto era un gobernante experimentado cuando subió al trono. Había sido asociado como rey desde la edad de 15 años y al acceder al trono tenía alrededor de 24. A diferencia de su padre, hay un poco más de fuentes sobre el reinado de Roberto, muchas de ellas favorables al rey, pues muchas de ellas fueron escritas por personas cercanas a él. Roberto repudió a su primera esposa en 992, lo que le causó problemas políticos a Hugo, para casarse con Berta, viuda de Odón de Blois, causando aún más problemas al hacerlo, principalmente con el papado, pero Berta no tuvo descendencia real y, a partir del año 1000, ya no fue tratada como reina. En 1004, Roberto abandonó el matrimonio, probablemente buscando un heredero. Su elección recayó en Constanza de Arles. Roberto es presentado como un generoso benefactor de iglesias, colegios y abadías. A menudo prestó ayuda para edificios eclesiásticos. Practicó su religión asiduamente en privado y en público, frecuentemente de rodillas, rezando en la iglesia. Le encantaba cantar salmos e himnos e incluso componía himnos. Era generoso con las limosnas para los pobres, laicos y clérigos. Roberto también apoyó el movimiento de la paz de Dios. Durante su reinado, las asambleas proclamaron la paz y el movimiento se extendió por toda Francia. También fue activo contra los herejes y los judíos, permitiendo la persecución de estos grupos. Uno de los principales problemas para Roberto el Piadoso fue gestionar el enfrentamiento entre sus dos vasallos más poderosos, los condes Fulconerra de Anjou y Odón II de Blois. Roberto comenzó a oponerse a los esfuerzos de Fulco por tomar la Turena y Fulco se vio obligado a retirarse.
Otro golpe para Anjou fue la alianza de Roberto el Piadoso con Guillermo, conde de Poitiers, hasta que este último hizo las paces con Fulco en el año 1000. Odón II de Blois aprovechó la situación para actuar contra Anjou, especialmente cuando Fulconerra fue a Tierra Santa. Pero al final Roberto rompió con Odón II de Blois y se reconcilió con Fulco en 1016. En ese año, estalló una nueva guerra entre Odón II y Fulco, cuando el conde de Anjou se alió con Herberto de Maine e intentó tomar Tours, siendo Odón derrotado. Odón intentó avanzar hacia Turena en 1021, pero se vio obligado a retirarse. Uno de los mayores logros de Roberto fue el de hacerse con el ducado de Borgoña. A la muerte de su tío Enrique, duque de Borgoña en 1002, Roberto vio la posibilidad de obtener el ducado. A esto se opuso Otón Guillermo, conde de Mâcon, además de ser hijastro de Enrique. Roberto el Piadoso reunió una fuerza con el apoyo de Ricardo II de Normandía. Invadieron Borgoña en 1003. Roberto recibió ayuda local de Hugo de Chalon. No logró tomar Auxerre, pero devastó Borgoña hasta el Saona. Cuando Roberto y Ricardo sitiaron a Valon, Otón Guillermo llegó para hacer las paces. Roberto tomó a Valon y Auxerre, aunque Sens no se rindió hasta 1015, cuando también cayó Dijon. La oposición fue superada y el rey tomó el ducado. Respecto al imperio, Roberto buscó evitar entrar en conflicto con Enrique II. De hecho, ambos soberanos se encontraron junto al río Mosa en 1006, siendo el primero entre un rey de los Capetos y un gobernante alemán. Sobre finales de su reinado, Roberto debió de enfrentar un levantamiento de sus hijos, Enrique, su futuro sucesor y asociado al trono en 1027 y Roberto, pero ambos bandos hicieron las paces pronto. Roberto II el Piadoso murió el 20 de julio de 1031. Apenas ascendido al trono, Enrique debió de enfrentar su primer reto en su propia madre, Constanza de Arles, quien entregó parte de Sens a Odón II de Blois, buscando la protección de su hijo, Roberto. Odón ocupó Sens y Enrique pidió ayuda a Roberto I de Normandía, recibiendo no solo la ayuda del duque Roberto, sino también la de Fulconerra de Anjou y Balduino V de Flandes. Odón II fue derrotado y Constanza pidió la paz, falleciendo en el año 1034. Para ganarse la lealtad de su hermano Roberto, Enrique I le cedió el ducado de Borgoña. Sin embargo, y a pesar de su derrota, Odón II de Blois fue el principal problema para Enrique en la primera parte de su reinado. Hubo luchas intermitentes entre el rey y Odón. Su enfrentamiento anterior había terminado en paz, pero pronto volvieron a surgir problemas a partir de 1034. La muerte de Odón en 1037 no acabó con el conflicto. Las tierras de Odón II se dividieron entre sus hijos, Blois pasó a manos de Teobaldo I y Trueimo a manos de Esteban. Ambos intentaron hacer del más joven de los Capetos, Odón, su aliado. La rebelión llegó en 1041 con un intento de deponer al rey. Enrique repelió a la oposición y capturó a su hermano Odón. Enrique también intervino en Normandía. Durante la minoría de edad de Guillermo el Conquistador, bastardo e inseguro de su dominio sobre el ducado, Enrique actuó como su protector. Enrique nombró caballero a Guillermo en torno a 1044 y lo ayudó contra los súbditos rebeldes en 1047. Guillermo solo sobrevivió a su minoría de edad gracias a la ayuda crucial del rey Enrique. Para ese momento, Enrique centró su atención en contener a otro príncipe, Godofredo Martel, conde de Anjou, hijo y sucesor de Fulconerra. Enrique I temía ahora los intereses de Anjou en Aquitania y Gascuña. Godofredo trató de promover sus intereses mediante una alianza con el emperador alemán. Pero en 1050 Godofredo Martel puso fin a su vínculo con el imperio y retornó a su alianza con Enrique, quien ahora pretendía detener la creciente amenaza de Guillermo de Normandía, con quien Enrique se enfrentó hasta el final de su reinado. Felipe I, quien no había sido asociado como rey hasta que Enrique enfermó en mayo de 1059, sucedió a su padre luego de su muerte, el 4 de agosto de 1060. De los primeros Capetos, Felipe es considerado el peor de ellos, siendo calificado como indolente, gordo e incapaz de la guerra. Pero en los últimos tiempos se ha cambiado lo que se pensaba de este monarca, llegando algunos historiadores a alegar que tenía capacidad política, dirigió ejércitos con éxito y era mucho más activo de lo que la tradición afirma. Como aún era menor de edad, la primera parte del reinado estuvo a cargo de Balduino V de Flandes, quien falleció en 1067. La muerte prematura de su sucesor, Balduino VI, llevó a Felipe a actuar en Flandes a pedido de la madre del nuevo conde, Arnulfo III, ante las pretensiones del tío del muchacho, Roberto el Frisio. Felipe acudió en su ayuda, pero fue derrotado por Roberto en la batalla de Cassel, en febrero de 1071, donde Arnulfo perdió la vida. Y aunque Felipe continuó la guerra, al final aceptó a Roberto como conde, a cambio de algunos territorios. Felipe intentó contrarrestar el poder creciente de Guillermo el Conquistador, ahora rey de Inglaterra.
Se enfrentaron en Bretaña, que Guillermo quería para sí, pero fue derrotado por Felipe en 1076. Además, el rey francés brindaba apoyo a los señores rebeldes normandos, varios de los cuales se refugiaron en los castillos fronterizos normandos, y prestó ayuda a los enemigos de Guillermo en Inglaterra. La estratagema principal de Felipe fue dividir la familia ducal normanda, alentando las ambiciones de Roberto, apoyando la rebelión de este contra su padre. En 1092, Felipe quedó envuelto en un escándalo, al repudiar a su esposa Berta y casarse con Bertrade de Montfort, quien aún era esposa de Fulco IV de Anjou. El papado se escandalizó, pero Felipe recibió el apoyo de muchos prelados. Los obispos estaban dispuestos a supervisar y asistir al matrimonio y la coronación, resistiendo las amenazas papales. Sin embargo, Felipe fue excomulgado en diversas ocasiones, hasta que, en 1105, Felipe se presentó de nuevo como penitente, descalzo y haciendo juramento de nunca más volver a tener contacto con esta mujer, algo que jamás cumplió, pero que el Papa decidió ignorar en esta ocasión. Felipe amplió y protegió las tierras centrales de los capetos. Las conquistas territoriales de Felipe fueron de gran importancia para la dinastía. Las posesiones centrales estaban ahora mejor protegidas y la riqueza real aumentó considerablemente. Por ejemplo, Felipe se apoderó de Bourg-Berry, lo que le permitió convertir a Orleans en un lugar más seguro para los capetos. Felipe murió en Melan el 29 de julio de 1108 y fue sucedido por su hijo Luis VI.